abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. ¿Cómo están, amigos, hermanos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es un enorme privilegio compartir con ustedes estas reflexiones el día de hoy. Y le agradezco al presbiterio por haberme invitado, a nuestro gobierno de ancianos, por esta invitación. Quiero compartir con ustedes las reflexiones surgidas a partir del estudio de la conversión de Saulo de Tarso, que se relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, desde los versículos 1 y 18. Procedo a la lectura del texto bíblico. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Este capítulo que nos muestra la conversión de Saulo de Tarso, de estos 18 versículos, los quiero dividir en tres eventos que los considero que son importantes. El primero, la actitud de Saulo de Tarso antes de encontrarle con Jesús, esta actitud ante los cristianos. El encuentro mismo de Saulo de Tarso con Jesús. Y el tercer evento, la conversión que sostiene Jesús con Ananías, a quien se mostró en visión. Veamos este primer evento, la actitud de Saulo contra los cristianos. La conversión de Saulo no comienza en el capítulo 9. Arranca al final del capítulo 7 de este libro de los Hechos, cuando Esteban es lapidado y su ropa colocada a los pies de Saulo, quien en ese momento consiente y acepta y aprueba su muerte. Es Esteban quien, al caer de rodillas antes de expirar, exclama:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es esta poderosa oración de este santo que es escuchada por Cristo y luego materializada en el capítulo 9, cuando el Señor va al encuentro de Saulo. Y aquí quiero hacer unas preguntas. ¿Podríamos nosotros hacer una oración de estas características hoy en día? ¿Podemos orar por nuestros enemigos y decirle a Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Podemos hacerlo? ¿O es más frecuente a veces la reacción que todos nosotros tenemos en que a veces en el fondo del corazón o a veces en una oración de manera implícita le estamos pidiendo a Dios por venganza, ¿no? Y no estamos pidiendo que Dios no les tome en cuenta sus pecados. Esta oración de Esteban es realmente una demostración del amor de Dios en su vida, y que siendo él lleno del Espíritu Santo como él estaba en esos momentos, puede ser una oración. Y bien nosotros haríamos en orar como Esteban, porque probablemente estaríamos orando por alguien que tal vez Dios en el futuro lo utiliza de manera poderosa. Nosotros no sabemos quiénes se van a convertir en el futuro, y si estas personas que han sido escogidas por Dios van a cumplir con seguridad su propósito, pero nuevamente bien sería que nosotros podamos orar por nuestros enemigos como oró Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y nos olvidamos a veces esta oración que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando les decía, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es decir, si quisiéramos que Dios nos perdone nuestras deudas, también deberíamos obrar de la misma manera con nuestros enemigos. El segundo evento de estos 18 versículos es el encuentro de Jesús con Saulo de Tarso. En este encuentro, como dice el texto, Saulo es rodeado por una luz y cae a tierra. Y es interesante que el Señor Jesús le diga, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando el texto menciona que quien sería futuro apóstol de los gentiles era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Saulo perseguía a la iglesia y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saúl utiliza la palabra Señor en 2 ocasiones cuando le pregunta, ¿quién eres Señor? Y en Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta palabra Señor que aparece en el griego es la palabra Kyrios, que significa también amo. El encuentro con Cristo no puede ser otro resultado que el doblar rodillas y confesar que Jesús es el Señor. Al final de todos los tiempos, todos nosotros vamos a confesar que Jesús es el Señor. Muchas personas piensan que si se encontraran con Jesús o con Dios, le van a hacer un montón de preguntas para tratar de probar que Jesús es Dios. Entonces piensan en preguntas capciosas y demás. El encuentro con Jesús va a ser el mismo encuentro que, cuando le veamos, va a ser el mismo encuentro que tuvo Saulo. Vamos a caer de rodillas y vamos a confesar que Jesús es el Señor. Esta afirmación de Saulo, de ¿qué quieres que yo haga?, es la afirmación de Saulo de yo soy tu esclavo, tú eres Dios y yo soy tu siervo. Recordemos que el texto menciona que pasan 3 días, Pablo recupera fuerzas y se pone a predicar inmediatamente, causando el asombro de moros y cristianos, ¿no? Entonces, todos los que se han encontrado con Cristo, los que han tenido una conversión, siempre tienen esta necesidad de hablar de Dios. A veces puede ser que entremos en una fase de letargo espiritual, pero si estamos en Cristo vamos a sentir esa necesidad de predicar el Evangelio. Y como decía Pablo también, ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí si no abro mi boca por Cristo Jesús. Es cierto que Pablo después dice en Romanos 7:19, ¿recuerdan lo que dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero Pablo en Romanos, en el capítulo 7, versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y pareciera esto una contradicción. Primero Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo descubre en el tiempo que lo que quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer, eso hacía. Y vamos a ver también que en nuestro deseo de seguir a Cristo, y en nuestro deseo de acercarnos más a Cristo, vamos a ir descubriendo nuestra
esta vieja naturaleza que se revela contra las cosas espirituales de Dios. Antes de entrar al tercer evento, quiero mencionarles que este segundo punto lo voy a volver a repetir en la fase final de las reflexiones. Ese tercer evento, como les mencionaba, es la conversación que sostiene Jesús con Ananías. Cuando Jesús le dice, ve por Saulo, ve a orar, y le dice algo extraordinario Jesús a Ananías, que no le dice inicialmente a Saulo. Jesús le dice a Saulo que vaya, que entre a Damasco y se le dirá lo que debe hacer. Pero Jesús le revela a Ananías los planes que tenía para él. Jesús le dice a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Previamente se presentó una objeción de Ananías y le dice, Señor, ¿para qué me vas a mandar donde este hombre? ¿No? Más o menos como decirle, ¿para qué me vas a mandar a la boca del lobo? Y Jesús no tiene problemas en explicarle, le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y aquí también quiero hacer algunas preguntas. Padecer, sufrir, pasar una gran tribulación por la causa de Cristo, es decir, acercarnos a Cristo y Cristo nos dice, yo te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y no quiero que la gente se asuste, no quiero que la gente diga, esto me espera con Cristo, esto me espera si sigo a Cristo. Es muy probable que se cumpla lo que dice Jesús. El mundo a ustedes los aborrece porque a mí me ha aborrecido primero. Entonces, el seguir a Cristo tiene su precio y con seguridad en algún momento vamos a sufrir o a padecer esta persecución del mundo. Si Dios es dueño del oro y de la plata, ¿no es que no nos abre Dios a esas riquezas de oro y plata? ¿No nos vuelve vencedores de la noche a la mañana? ¿No es el Dios que nos da prosperidad y salud? Fíjense el contraste que tiene esta afirmación que le hace Jesús a Ananías sobre Saulo y la afirmación que se ha puesto muy de moda, ¿no? Ven a Jesús, Él va a arreglar tus problemas, te va a ir bien, vas a conseguir trabajo, vas a tener plata, como tratando de presentar a Jesús como si fuera una suerte de Papá Noel. Y no niego, por supuesto, que en un momento de angustia, cuando nos acercamos a Cristo, soluciona nuestros problemas, pero a veces los problemas vuelven porque hay una guerra espiritual, ¿no? Como ven en este texto, Jesús no le ofrece a Saulo una vida de comodidad, sino de padecimiento. Y nuestro hermano en la fe, Pablo, lo confirma en la primera carta esta primera carta a los Corintios. El texto dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. A veces uno ve estas palabras, para esta reflexión veía estos textos y yo digo, con tantas cosas extraordinarias que Pablo dijo, que tenía en su corazón, yo no sé cómo este hombre no enloquece. Es extraordinario lo que Pablo dice y lo que escribe y lo que a través del tiempo nos ha llegado a nosotros. El sufrimiento, padecimiento en esta tierra es uno de los aspectos más complicados para explicar para un cristiano, porque es difícil saber por qué hay estas aflicciones. Y siempre a veces nos llega esta pregunta, ¿por qué un Dios amoroso, un Dios de amor, permite que suframos? Como por ejemplo en este tiempo de pandemia del COVID-19, cuando vemos que hay amigos, familiares, o que han fallecido, o incluso que han muerto. Incluso he escuchado hombres de Dios, pastores que han fallecido en su servicio a los hermanos, ¿no? Pero han sufrido por el COVID-19. Y la pregunta nuevamente es, ¿por qué a veces Dios permite el sufrimiento? Y nos es difícil a veces dar una explicación porque no tenemos una idea cabal de lo que está pasando por el corazón de las personas y no tenemos una visión completa que sí la tiene Dios. Pero sin esta experiencia de dolor que pasó Pablo y que seguramente la estamos pasando, la hemos pasado, la estamos pasando, tal vez la vamos a pasar.
esta expresión de Pablo que está en la carta a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? En este tiempo de angustia, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? ¿El COVID-19? El coronavirus no nos va a separar del amor de Cristo. Un cristiano que padece y lo soporta con fe y la mirada puesta en Cristo se convierte en un poderoso vehículo evangelizador. ¿Nunca has visto un cristiano cómo se pone a evangelizar cuando está en el hospital? Por ejemplo, a veces cae enfermo y está en una sala de un hospital, en una clínica, y tiene una persona al lado. ¿Has visto cómo evangeliza? ¿Has visto a veces, si tú has caído enfermo, cómo tienes deseo de evangelizar? Y si la otra persona está convaleciente a tu lado por una enfermedad, va a escuchar y va a abrir sus oídos y va a abrir su corazón. Entonces, un cristiano que padece es un cristiano que se convierte en un gran vehículo evangelizador. Y en este segundo punto de la reflexión, también recordamos lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 16, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ya en las reflexiones finales, en la reflexión final, quiero mencionar varios eventos, pero quiero concentrarme en el segundo, cuando Saulo de Tarso le dice a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí necesitamos preguntarnos tú y yo, ¿cuántas veces le hemos dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se ha hecho muy frecuente en que hemos olvidado estas palabras y nos hemos concentrado en pedirle todo a Dios, desde necesidades materiales o físicas hasta exigirle que Él pueda consentirnos con todos nuestros pedidos de niños malcriados. La afirmación de Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, es decir, voy a seguir tu causa, voy a obedecerte, no te voy a mandar ni ordenar, porque el que manda tiene la actitud de patrón, y nosotros no podemos actuar como patrones delante de Dios, sino como siervos, pero fundamentalmente como siervos agradecidos porque Él nos ha concedido la vida eterna. ¿Qué se puede comparar a la vida eterna? ¿Qué se puede comparar? No hay nada que se compare con la vida eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. En estos tiempos se ha puesto de moda en algunos círculos que dicen ser cristianos, donde se le ordena a Dios qué es lo que tiene que hacer, cuando nosotros deberíamos decirle: hágase tu voluntad y no la mía. Deberíamos decirle, como decía Ananías: heme aquí, Señor. Y es necesario repetirle también, como decía Juan el Bautista: es necesario que Cristo crezca y yo disminuya. Mientras estaba preparando estas reflexiones, yo le estaba diciendo a Dios: ¿para qué me metes a hablar de este tema del Señor que quieres que yo haga? Porque es un tema bien complicado para los cristianos y es bastante complicado para mí. Y no crean, hermanos, que yo le he dicho a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo tengo que confesar que sigo peleando con mi vieja naturaleza de no someterse a una rendición absoluta a los pies de Cristo. Y la afirmación que hago aquí delante de todo el mundo, delante del Facebook y delante de ustedes, me causa vergüenza no poderle decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero si Dios sabe esta mi vergüenza, ¿por qué no decirles a ustedes también? Para que podamos salir de esa a veces zona de confort y decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estos días, estas semanas, estos meses, pasamos por esta angustia, lo que les había mencionado por el tema del coronavirus, y todos tenemos nuestras peticiones a Dios, por nuestra salud, por la salud de algún familiar, porque algún amigo que está padeciendo tribulación pueda salir de ese problema, por lo que nuestros seres queridos a veces están igual en cuarentena y no pueden salir. Y podemos hacer esta petición a Dios de que pueda resolver estos problemas. No estoy mencionando en ningún momento que no se le pida nada a Dios. Podemos pedirle a Dios porque Él es nuestro papito, Él es nuestro Abba Padre, ¿no? Pero bien sería que al final de cada oración podamos decirle al Señor Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hacer la voluntad de Dios nunca nos va a traer frustración, nunca va a traer angustia, nunca nos va a traer decepción.
sino todo lo contrario. Podemos estar pasando una angustia y algún momento del fondo del corazón hasta quejarnos delante de Dios. Pero estemos seguros, hermanos, que al final, cuando hagamos un balance de todo lo que ha pasado, lo único que vamos a hacer es darle gloria a Dios y agradecerle porque Él ha estado con nosotros en los momentos de angustia. Jesús no nos ha prometido sacarnos a veces inmediatamente de los problemas o que no íbamos a tener problemas. Si Jesús nos dice, en el mundo tendrán aflicción, vamos a pasar aflicción y vamos a tener aflicción, pero tengamos la certeza de que Jesús va a estar con nosotros. Todos nosotros necesitamos dejar de seguir peleando con Dios y necesitamos decirle nuevamente, como decía Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros no hay lugar, y lo digo esto con amor a los hermanos, pero en el reino de los cielos no hay lugar para la holgazanería espiritual, sino todo lo contrario. Todos deberíamos estar en un servicio activo como obreros de su causa. Tú puedes ser, querido hermano, ese instrumento poderoso en las manos de Cristo si le dices con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios puede usar tus dones de evangelista, de maestro, profeta, o ese don de sanidad que posiblemente no quieres usarlo porque tienes miedo. Pero bien sería que le digas a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. Al final de todas nuestras oraciones podemos decirle siempre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En nuestras oraciones, hermanos, decirle a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él nos va a mostrar una puerta ancha y gloriosa. ¿Vamos a pasar padecimientos? Sí, vamos a pasar. Pero si le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Va a haber en nuestro corazón esa esperanza que no hay en el mundo. Y en el mundo no hay esperanza. La gente está esperando que llegue una vacuna, está esperando que lleguen medicinas, y hay esa desesperación. Pero la esperanza no es tener una vacuna. La esperanza es tener a Cristo en el corazón y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir, adorar.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.